Asesinato de Zapata. El 17 de marzo de 1919, Emiliano Zapata hizo una carta pública donde hacía ver la ineficacia del gobierno de Carranza en materia económica, la simulación legal de las elecciones donde el gobierno manipulaba los procesos electorales, el abandono en que se encontraban los obreros ante la corrupción de los líderes sindicalistas, la burla con lo que se había respondido al pueblo al no efectuar el promedio reparto agrario. Además, le exigía a Carranza que renunciara a la presidencia por su incapacidad, acusando públicamente al presidente de ser la causa de todos los males que sufría el país. Esta carta molestó tanto a Venustiano Carranza que reafirmó su decisión del homicidio planeado hacia Emiliano Zapata, por lo que ordena al general Pablo González en desaparecer a Emiliano Zapata lo más pronto posible. González, fingió tener problemas con el coronel Jesús Guajardo. Al enterarse Zapata de estas supuestas diferencias, invita mediante una carta al coronel Guajardo a unirse a sus tropas. El general Pablo González intercepta la carta y le solicita al coronel que acepte sus peticiones y se gane la confianza de Zapata. Estos se siguen escribiendo y Emiliano Zapata le pide que demuestre los hechos, por lo que Guajardo finge el ataque el 9 de abril contra las tropas carrancistas en Yonacatepec. Al enterarse Emiliano Zapata de la supuesta victoria de Guajardo, lo invita a reunirse el 10 de abril de 1919 en la hacienda de Chinameca, en donde a las 2 de la tarde la guardia del coronel Guajardo tocaban el clarín para hacerles los honores. Los soldados, al presentar sus armas, las descargaron en contra del general Zapata de la forma más cruel y cobarde. Así pues, surgió el asesinato de Zapata, el cual fue un homicidio planeado por el gobierno de Venustiano Carranza. Plan de Agua Prieta. El Plan de Agua Prieta fue creado por el Grupo Sonora, compuesto por Álvaro Obregón, Adolfo de la Huerta y Elías Calles. Ellos crean este plan el 23 de abril de 1920. Las causas de este plan fue que Carranza eligió como candidato oficial a Ignacio Bonillas, en vez de elegir a Álvaro Obregón como estaba acordado. Carranza también manda al ejército a Sonora con intenciones de vigilar al Grupo Sonora. Carranza también menciona que el río Sonora es de toda la nación y cualquiera puede sacar provecho de esto. Esto causó un gran descontento en el Grupo Sonora, lo que hace que ellos creen este plan con la finalidad de desconocer a Carranza como presidente, nombrar a Adolfo de la Huerta como jefe de la revolución y presidente interino, y pedirle a Carranza que renuncie antes de que acabe su periodo en el poder. Muerte de Carranza. En el año de 1920 llegaba a su fin el periodo del gobierno del presidente Venustiano Carranza, y pese a su intención de estabilizar el país, no fue posible debido a las acciones tomadas en su gobierno. Lanzó un manifiesto a la nación el 5 de mayo de 1920 y además convocó a las fuerzas leales a sumarse al esfuerzo para trasladar a los poderes federales a Veracruz. Optó por evacuar la ciudad por medio del ferrocarril mexicano y contaba con su caballería para estar protegido. El 9 de mayo, las fuerzas carrancistas fueron atacadas en Apizaco, Tlaxcala, y eso ocasionó que Venustiano escapara con un pequeño grupo de militares. El 19 de mayo llegaron a Tlaxcalantongo a las 3 p.m., pero en la noche del 21 de mayo de 1920, aproximadamente a las 4 de la mañana, un grupo de hombres armados encabezado por Rodolfo Herrero dispararon sobre la choza donde descansaba Venustiano Carranza, dándole su muerte. El 1 de diciembre asumió el cargo Álvaro Obregón. Gobierno provisional de Adolfo de la Huerta. Adolfo de la Huerta fue presidente provisional desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre de 1920 y durante esos 5 meses se propuso reorganizar el gobierno, lograr la paz interna y convocar elecciones generales para renovar el poder ejecutivo y legislativo. De la Huerta adoptó una actitud conciliadora hacia los grupos disidentes y reconoció la fuerza militar de quienes lo apoyaron. Su actitud conciliadora hacia los grupos disidentes y hacia la fuerza militar que le apoyó le llevó a formar un gabinete integrado por algunos representantes de grupos revolucionarios.
La pacificación del país significó la eliminación de los jefes militares partidarios de Carranza, sobre todo los más destacados como Pablo González, Cándido Aguilar y Manuel M. Viegues. Después de que entregó el mando de sus tropas y quedó licenciado del ejército, Álvaro Obregón reanudó su campaña electoral interrumpida por la lucha contra Carranza. Gobierno de Álvaro Obregón. En 1920, Álvaro Obregón subió a la presidencia. Dentro de su gobierno buscó la alianza con los trabajadores y con los antiguos zapatistas. Obregón luchó por tener el reconocimiento de su gobierno por parte de los Estados Unidos y creyó que el problema consistía en que México aceptara pagar sus obligaciones financieras y reconquistar de esa manera el crédito internacional. Asesinato de Francisco Villa. El 26 de junio de 1920, Villa firmó los convenios de Sabinas, en Sabinas, Coahuila, obligándose a deponer las armas y a retirarse a la hacienda de Canutillo. Álvaro Obregón llegó a la presidencia de México y cuando hubo consolidado su posición, toleró o abiertamente promovió algunos planes para asesinar a Pancho Villa. El general Calles contactó con el coronel Lara para asesinar a Villa, le ofreció 50,000 pesos y el ascenso al grado de general. No se duda de que intervinieron elementos estadounidenses en la eliminación de Villa. Pancho Villa fue emboscado y asesinado en la tarde del 20 de julio de 1923 cuando se dirigía a una fiesta familiar en Parral, Chihuahua. Su cadáver fue decapitado. En esta profanación intervinieron ayudantes locales y el estadounidense Andal, pagado por el rey de la prensa estadounidense William Randolph Hearst, quien desembolsó $5,000 por la cabeza de Villa, trocada en dantesco trofeo.